Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a formar parte de este webinar, a ti y a todo el equipo de TasteLab, y nada, estoy encantada de estar aquí y de contaros un poco nuestro día a día con el análisis sensorial en el grupo Pescanova. Vale, voy a compartir pantalla y os pongo una pequeña presentación. Vale, bueno, el grupo Pescanova es una multinacional que se dedica a la comercialización de productos del mar. Somos de las pocas empresas que estamos presentes en toda la cadena de valor porque pescamos, cultivamos, transformamos y comercializamos en más de 70 especies de pescados y mariscos y en 80 países de todo el mundo. Entonces, bueno, en el grupo Nueva Pescanova somos conscientes de que las características organolépticas son claves para el consumidor, ¿no? Ya que son los atributos pues, posiblemente más valorados y por eso los tenemos presentes en nuestro día a día. Y os voy a contar un poco con ejemplos prácticos, pues cómo aplicamos los test sensoriales a nuestros productos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros el análisis sensorial lo aplicamos en dos ramas, tanto en el control de calidad como en I+D lo tenemos muy presente. En cuanto a control de calidad, pues nuestras producciones diarias, nosotros tenemos definidos estándares sensoriales de producto y estos estándares pues, son verificados diariamente en todas las producciones para ver que nuestros productos cumplen ese estándar, ¿vale? Y también los utilizamos en los estudios a fin de vida útil, pues para verificar que el producto a lo largo de toda su vida útil pues mantiene sus propiedades organolépticas. Donde voy a profundizar un poco más hoy es en el, bueno, os voy a poner ejemplos más detallados, es en nuestros I+D, en nuestro departamento de I+D. Yo pertenezco al departamento de I+D, donde, como contaba Marusia, llevo nutrición y salud, pero también soy la responsable del análisis sensorial, ¿no? Y aquí, pues, también aplicamos todos los test internos sensoriales. ¿A qué aplicamos el análisis sensorial? Pues lo aplicamos en nuestros nuevos desarrollos, en las mejoras de fórmulas, cuando tenemos cambios en recetas, o para estudio de productos que están actualmente en el mercado, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en nuevos desarrollos, nosotros tenemos establecido un proceso de innovación en el que en una de las fases lo que hacemos son test internos donde valoramos la aceptación preliminar de nuestros prototipos, ¿no? Estos test internos, bueno, de lo que os voy a hablar hoy son todo de nuestros test internos, es decir, lo que hacemos de forma interna, pero siempre la última palabra en nuestros desarrollos las tiene el consumidor, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos test internos en los nuevos desarrollos? Pues para ver si vamos en la dirección adecuada. Es decir, no son vinculantes, pero bueno, vemos que vamos trabajando en la dirección correcta pues, sensorialmente, ¿no? En este caso, pues os pongo aquí unos resultados. Este era un nuevo producto que estamos desarrollando y entonces pues realizamos un test interno para ver pues eso, cómo se valora a nivel sensorial este producto, ¿no? Este resultado, pues bueno, pues fueron bastante buenos, ¿no? Eran los primeros prototipos y estábamos viendo, pues queríamos ver un poco la aceptación del mismo. ¿Y qué valoramos? Pues hacemos los test de aceptación sensorial, que para nosotros nos aportan mucha información. En ellos lo que hacemos es valorar en escala de 1 a 10, siendo el 1 no me gusta nada, el 10 me gusta muchísimo, diferentes aspectos, ¿no? Diferentes atributos del producto. Pues valoramos el aspecto, el olor, sabor, la textura y una valoración en conjunto, ¿no? Bueno, en este caso era un prototipo y, bueno, las valoraciones que tuvimos pues fueron muy buenas, ¿no? Pues en aspecto un 7, 8, sabor y en global un 7,4. Entonces, vemos que vamos en el buen camino. Estos resultados son de un producto que ahora mismo está en el mercado. Vale, después os pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso, estamos trabajando en un nuevo desarrollo para el que ya existía una referencia en el mercado. Entonces, lo que hicimos fue valorar nuestro prototipo frente al producto que ya existía en el mercado. Vale, entonces, en este caso, lo que vimos era que en olor y en sabor nuestro prototipo era peor valorado, ¿no?, que el producto que ya estaba en el mercado ahora mismo, lo cual afectaba a la valoración global del mismo. Y haciendo un test de preferencia, pues también verificamos que realmente había una preferencia mayoritaria por el producto que ya estaba en el mercado. Bueno, pues en este caso, este producto en concreto, pues no se siguió adelante y se paró el desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, son dos ejemplos de un producto que sale adelante y otro pues que no. Pues el análisis sensorial nos ayudó al desarrollo de los mismos, ¿no?
tenemos más casos. Por ejemplo, este era un producto en el que desde el departamento de I+D presentamos una mejora. La mejora concretamente estaba en la textura. O sea, nosotros trabajamos en un prototipo con textura mejorada y se la presentamos a nuestros catadores internos para que la valorasen versus la fórmula actual. Vale, evidentemente todos estos tests se realizan de forma ciega, es decir, nosotros presentamos los dos productos, pero absolutamente ninguno de los catadores sabe por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, no saben qué están valorando, si producto en el mercado, si mejoras, si cambios de nada. Bueno, pues en este caso, efectivamente, verificamos que la fórmula mejorada sí era mejor valorada en textura con respecto a la fórmula actual, ¿no? Y eso se traducía en que en conjunto la fórmula nueva pues era preferida versus la fórmula actual. Vale. Otro caso que también nos pasa a veces es cuando tenemos cambios en recetas. Por ejemplo, nos surge que tenemos que cambiar el proveedor de una materia prima o de un ingrediente, pues es el propio proveedor el que nos ofrece un ingrediente alternativo, una materia prima alternativo. Entonces, en este caso, nosotros, antes de proceder a ningún cambio en ninguna fórmula, tenemos que verificar que el cambio no va a producir o sea, que el cambio va a mantener las características organolépticas del producto, porque si hay algún cambio sensorial, puede afectar a las propiedades finales y el consumidor lo puede notar. Entonces, en este caso, a nosotros nos encaja muy bien la prueba triangular. Hay una prueba triangular de similitud cuyo objetivo es verificar que los cambios en ingredientes no producen cambios sensoriales en el producto final, ¿no? Entonces, pues muchas veces que nos surgen, pues oye, tenemos que cambiar el proveedor, no hay disponibilidad de cierta materia prima, tenemos que buscar otros proveedores, cambios en aromas, estamos buscando proveedores alternativos para tener siempre disponibilidad de ciertos productos, pues siempre verificamos que evidentemente no hay cambios sensoriales. Aquí os pongo un ejemplo de un resultado de una prueba triangular también donde estamos probando un ingrediente nuevo y donde sí vimos que efectivamente este ingrediente producía diferencias sensoriales en el producto final. Con lo cual, en este caso, pues o no se procede al cambio o se habla con el proveedor para que modifique el ingrediente. O sea, siempre buscamos que cualquier cambio en una fórmula de un producto actual que tenemos a la venta que no produzca alteraciones sensoriales que puedan ser percibidas por los consumidores. Vale. Y por último, otra aplicación del análisis sensorial en I+D es cuando hacemos una valoración de productos en el mercado. Pues bueno, muchas veces nos interesa valorar qué es todo el abanico de productos que tenemos en el mercado y ver cómo están posicionados nuestros productos o bueno, ver si mantiene, porque nuestro objetivo, lógicamente, pues es ser líderes, ¿no? Y trabajamos siempre hacia la excelencia organoléptica. Entonces, bueno, pues nos interesa ver cómo estamos posicionados frente a otros productos que también están en el mercado. Y en este caso, pues bueno, el análisis sensorial también nos sirve para ver en qué atributos pues, nos posicionamos, ¿no? Con respecto a otros productos. Y esto, bueno, todos los ejemplos que os estoy poniendo son ejemplos reales que tenemos internamente. Bueno, en este caso estamos valorando, son una valoración de 7 productos en el mercado y bueno, aquí tenéis. Esto nos permite también identificar puntos de mejora, pues en qué atributos sensoriales pues, podemos mejorar o somos líderes y nos permite pues obtener una idea de cómo nos posicionamos. Bueno, y nada más. Esta era un poco nuestra idea, contaros un poco cómo está presente el análisis sensorial en nuestro día a día, ¿no? en el grupo. Y nada más por mi parte. Gracias a todos.